Y ahora nos vamos a ver, nos vamos directamente con nuestro invitado, que es el doctor Iván Torres Latorre. Doctor Torres, ¿cómo se encuentra usted? Muy buenas noches, lo saluda Mercedes Morocho, del programa Las del Estribo. Doctora Morocho, ¿cómo está? Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Muy buenas noches, un placer tenerlo acá. El doctor Iván Torres Latorre es abogado penalista y un abogado muy querido en el gremio y también muy conocido. Y queremos preguntarle a él algo que la ciudadanía, doctor Torres, se pregunta, nos dice, ¿no? ¿Por qué es que la policía detiene a los delincuentes y llegan al Poder Judicial o en ese intervalo llegan a la Fiscalía y a las finales salen libres? ¿Usted nos puede decir por qué se da esta situación que es continua? Sí, doctora Morocho, interesante pregunta. Es un fenómeno que viene ocurriendo permanentemente y que la opinión pública la advierte, los medios de comunicación también. Y esto responde a muchos factores muy complejos de explicar, como por ejemplo de la perspectiva de políticas criminales que asume un Estado democrático. Hay políticas criminales como la del bienestar, la de seguridad ciudadana, políticas criminales de alto populismo punitivo y sociedades de riesgo. Son situaciones complejas, pero en el tema día a día práctico, por ejemplo, lo que nosotros vemos permanentemente es en la seguridad ciudadana, por ejemplo, arrebatos, robos de celulares, carteras, billeteras, situación, por ejemplo, en los supermercados de la famosa red de tenderas o tenderos, los que se llevan productos diversos supermercados, atracadores en la calle, rompevidrios. Estas circunstancias de delitos comunes, que es lo que más afecta a todos nosotros, los ciudadanos, tiene una complejidad que pocos lo conocen, como por ejemplo, a manera de ejemplos, una tendera o un tendero se lleva de un supermercado 3 shampoos o una secadora de cabello cuyo monto no excede el sueldo mínimo vital. Para la policía y para un fiscal penal de turno, esto va a ser calificado como una falta contra el patrimonio, si es que no supera el sueldo mínimo vital, por ejemplo. Y si no es reincidente, este tendero o tendera va a ser puesto en libertad inmediatamente luego de una declaración a nivel policial con un fiscal de turno de prevención del delito. Es un caso típico que nosotros tenemos. O luego, por ejemplo, el arrebatador de un celular en la calle, usted o yo podemos estar transitando tranquilamente y nos arrebata el celular con amenaza o violencia, lo cual significa que es un robo, ya no es una falta contra el patrimonio, sino un robo. Este robo, con violencia, con amenaza, es interrumpido, por ejemplo, por la Policía Nacional, cuando el delincuente está en plena fuga, en plena escapatoria del hecho criminoso, y la policía lo interviene, calificaría jurídicamente como una tentativa de robo. Es insólito, pero está así, es una tentativa. Esta tentativa no amerita mayores circunstancias de detenciones prolongadas y son muchas veces puestos en libertad si no hay reincidencia. Son situaciones que deberían corregirse, doctora Morocho, porque la tentativa es trabajar porque el delincuente no sacó beneficio o provecho del bien robado. Imagínense. Entonces, no esperemos pues que el delincuente se satisfaga con el bien robado, con un celular, una billetera, una cartera, sino que basta que invada su patrimonio, su ámbito de protección de sus bienes, para que ya se configure el delito de robo. O el delito de falta contra el patrimonio, el ejemplo anterior de las tenderas, los tenderos, que no superan estos hurtos, el sueldo mínimo vital, están considerados como faltas contra el patrimonio. Entonces, es una experiencia bastante desagradable que muchas veces los operadores policiales, doctora Morocho, y los operadores fiscales se ven atados de manos, se ven impedidos por este garantismo excesivo que existe como política criminal en los tipos penales para delincuencia común, por ejemplo, ¿no? Es un caso típico, un garantismo exacerbado, pro víctima, pro delincuente muchas veces, altamente garantista para el delincuente, pero que no ve el bienestar de la ciudadanía
y no ve el riesgo que asume la ciudadanía con este tipo de arrebatos. Son dos casos típicos, Doctor, para ilustrar un poco de qué se trata. importante. Justamente a lo que usted alude es a los pros y los contras quizás del nuevo Código Procesal Penal, porque da periodos muy pequeños, muy estos como para que, digamos, la Fiscalía investigue, o eso al menos siempre dice, encontramos un ping-pong entre la policía y la Fiscalía, ¿no? Entonces, cuando ya solamente es un caso, digamos, que ha tenido mayor trayectoria, mayor implicancia o publicidad, entonces es que realmente ahí nos damos cuenta, pero en práctica esto se da a diario y el sentir de la ciudadanía es que no funciona la policía y no funciona la fiscalía y menos el Poder Judicial. Entonces, usted podría decir, ¿qué es lo que realmente podría cambiarse en este nuevo Código Procesal Penal como para que realmente la ciudadanía encuentre justicia? Sí, podrían haber algunas medidas correctivas, doctora Morocho, por ejemplo, en el caso de la flagrancia. La flagrancia también está entrando en una serie de disquisiciones dogmáticas cuando la flagrancia tiene que ser identificada plenamente. La flagrancia permitiría tomar la detención o el aseguramiento, medidas de aseguramiento contra este delincuente y ponerlo en manos de la justicia de manera inmediata. Para esto se creó la Fiscalía de la Prevención del Delito. En muchos casos trabaja bastante bien, pero la inflación de la delincuencia ciudadana es tan grande que parece incluso que ya nos estamos quedando cortos de manos con la cantidad la cantidad de fiscales para la prevención del delito. La flagrancia es un tema que podría ser más restringido, más corregido. Los plazos de investigación también, como usted bien lo dice, como una detención preliminar que no puede pasar de 7 o 10 días, donde el fiscal ya tiene que estar pidiendo la prisión preventiva, es complejo. En el caso de organizaciones criminales, por ejemplo, ¿no? En el caso de organizaciones criminales resulta corto el tiempo para que un fiscal pueda determinar si solicita al juez de garantías, juez de control, de tutelas, si es que solicita la prisión preventiva o no. A veces no alcanza este tiempo y lamentablemente y por desgracia se tiene que poner en libertad vencido el plazo de la detención preliminar. Circunstancias que podrían ser corregidas y que esto amerita obviamente un amplio estudio y debate porque lamentablemente en lo que estamos con una seguridad ciudadana lamentablemente quebrantada, resquebrajada, tenemos que optar por una política criminal que vaya al bienestar de la ciudadanía. Tenemos que adelantar de alguna manera un poco el derecho penal, que sabemos que es de última ratio, pero por ejemplo para algunos de estos ya se está adelantando dentro de una política criminal de sociedad de riesgos, se está adelantando el derecho penal, por ejemplo, para el tema de tráfico de drogas, trata de personas, otros delitos como por ejemplo delitos de peligro común. El derecho penal se adelanta a los hechos. Entonces, vayamos por esa tendencia para ciertos delitos y para otros delitos, como los delitos comunes contra el patrimonio, restringir más, ser más severos en el tema de la reincidencia, en el tema de los montos hurtados, en el tema de las modalidades de intervención policial, y podríamos mejorar de alguna manera esta sensación que todos tenemos donde no satisface pues la seguridad ciudadana. Es bastante complicado en el entendido que la ciudadanía busca justicia, y no es una sed de justicia, sino que simplemente si un ciudadano se ve pues que ha sido despojado de su celular, que para ellos es mucho, y hoy en día pues es una herramienta de trabajo. En fin, doctor, ¿qué nuevos temas deberían implementarse por ejemplo, en las políticas para combatir la criminalidad, ahora que se viene este nuevo gobierno, tanto puede ser de Keiko o de profesor Castillo, porque en el caso del profesor Castillo indica que la justicia debe ser dada por los jueces de paz no letrados, prácticamente el pueblo, hace referencia a los jueces del pueblo, pero entendemos que existen los jueces de paz no letrados, ¿no?, en las comunidades campesinas. Pero esto, llevarlo, digamos, a la práctica y maximizarlo para todo el sentido de la justicia, ¿a usted qué le parece? En la práctica es complejo, doctora Morocho. Es muy complejo porque tenemos toda una estructura criminal, una política criminal que se ha diseñado ya y estas reformas
costarían demasiado trabajo legislativo, es complejo. Tampoco podemos retroceder a una justicia popular, tampoco podemos ser un Estado altamente represivo, no podemos ser un Estado altamente policiaco. Yo creo que el derecho penal interviene en la última fase de la prevención. Antes del derecho penal existen otros mecanismos como la educación, la formación escolar universitaria, la capacitación del futuro ciudadano en formación, que sirvan como controles preventivos y adelantarnos a un crecimiento inflacionario de la delincuencia, por ejemplo, juvenil, ir a rescate de la educación, ir a rescate de controles previos y no esperar que el derecho penal sea el que solucione, por ejemplo, el feminicidio. El derecho penal no va a solucionar el feminicidio, el derecho penal no va a solucionar la seguridad ciudadana. Existen otros mecanismos de control, doctora Morocho, que van más allá de una justicia altamente represiva. Por caso contrario, estaríamos abandonando los controles previos y estaríamos dejando todo en manos de una justicia que se va a convertir en una justicia carcelera y altamente represiva. Doctor Latorre, sobre el tema de la violencia familiar, ¿no? Porque al final eso ya termina quizás en un feminicidio, pero lleguemos al punto de la violencia familiar. ¿Existe la interoperatividad entre la Policía Nacional y el Poder Judicial que últimamente se ha aprobado? ¿Usted cree que realmente funcione? Porque antes se ha dado divorcio entre tanto la policía y porque en la efectividad de cómo llevar a plasmar las leyes de protección de violencia familiar. ¿Funcionará, doctor? ¿Está, está todo ya previsto para que se realice? Yo creo que ha habido, doctora Morocho, importantes avances. El Código Procesal Penal, que le dicen nuevo, ya no es tan nuevo, ¿no? Nosotros sabemos que ya no es tan nuevo, ya tiene algunos años implementados a nivel nacional, en algunos lugares, pero bueno, se han hecho importantes avances. Ha habido un trabajo donde le dan una responsabilidad a la Policía Nacional en los primeros capítulos de la investigación preliminar. El Policía Nacional ahora es una herramienta, es un auxilio jurisdiccional, lleva las primeras actividades de control, de pesquisas, siempre bajo la tutela del Ministerio Público. El Ministerio Público, de alguna manera, se ha perfeccionado bastante con unidades especializadas. Y esto en combinación inclusive con algunos ministerios como el Ministerio de la Mujer y Desarrollo y Poblaciones Vulnerables. Existe el Centro de Emergencia Mujer, que yo creo que también ha hecho sus mejores esfuerzos. Claro, no es suficiente porque estamos dejando todo a una represión judicial cuando, insisto, esto pasa por un tema formativo, de una formación humana integral del individuo y no esperar que estos acontecimientos sucedan. Mi conclusión sería que aún no es suficiente, pero que sí ha habido importantes avances en la lucha, por ejemplo, violencia familiar, que fundamentalmente por un factor cultural, por una falta de valoración humana, por una falta de respeto hacia la mujer y hacia el núcleo familiar, pasa por problemas de drogadicción, de alcohol, por problemas celotípicos, por desprecio a una cohesión familiar, y son aspectos que ya no lo va a poder solucionar un centro de emergencia mujer o una fiscalía o un derecho penal, pero sí podría solucionarlo bastante bien si el Estado Nacional asume un rol tutelar en la educación y la protección a la familia. Conclusión, ha habido avances importantes, pero definitivamente concuerdo con usted que todavía faltan mucho camino por recorrer. Doctor Latorre, una pregunta, la del estribo, que le voy a hacer, es acerca de la continua queja de los abogados litigantes sobre los archivos continuos que se están dando a nivel de la Fiscalía. Es decir, ¿es porque realmente no encuentran pruebas usted o es porque es una desidia de muchos de los fiscales en archivar los casos, no dándole la importancia debida? No, esto puede responder a muchos factores. Un factor técnico-jurídico será si el fiscal no encuentra la evolución de la sospecha reveladora y no la llega a convertir en prueba. El fiscal, que es el titular y garante de la legalidad,
tendrá que estar a la altura de su investidura y de su responsabilidad para ser hidalgo y reconocer que la prueba que buscaba no fue encontrada, no evolucionó, quedó en sospecha criminal, no pasó a indicio revelador, no pasó a elementos de convicción y se quedó en una sospecha reveladora. Podría ser factor de archivamiento. Otro factor de archivamiento podría ser también los plazos vencidos. El fiscal se quedó en la evolución de la investigación, le practicaron controles de plazos por parte de los abogados defensores, se agotó el plazo y hay que presentar las cosas como están ante el juez de fase intermedia o no le quedará otra que archivar. Puede ser también, como no hay que negarlo, posibilidades de actos de corrupción. También existe esto es ya de público conocimiento, donde juegan ya intereses subrepticios y que el país entero está luchando contra los actos de corrupción, pero podría responder a muchos factores, doctora Morocho. Importante saberlo. Doctor Iván Torres Latorre, un placer tenerlo acá en el programa. Queremos también tenerlo como un aliado en todo lo que tiene que ver el derecho penal para darle información a nuestro público que siempre nos ve. Muy buenas noches. Muchas gracias, doctora Morocho. Éxitos en su brillante programa, la felicito, y éxitos en todo lo que viene en su participación académica y como representante del gremio en sus próximas participaciones. La felicito. Muchas gracias, doctor. De verdad, un placer. Muchas gracias. Gracias por sus palabras. Y ya lo vamos a tener acá como un invitado en el programa. Ha sido el doctor Iván Torres Latorre, abogado penalista. Muy buenas noches.